El conversatorio viene a ser de un tiempo a esta parte un momento en el que nos damos el tiempo para charlar, para conversar, para diferir, para debatir entre compañeros que estamos en la lucha de todos los días por la interpretación de los hechos, de lo que ocurre no solamente a nivel nacional como a nivel provincial. Cuando pasa algo, ¿cómo lo juzgamos? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, lo analizamos de miles de maneras según la mirada, el propósito, los intereses que hay en juego. Así sea que escuches una radio de Villa Urquiza, de Villa Cabello, no importa, todos están cocinando algo. Nosotros perseguimos un proyecto político que le dé felicidad al pueblo argentino. Y no nos achicamos. También entendemos que en la provincia puede haber una forma de mejorarle la vida a los misioneros que no es precisamente lo que están viviendo hoy. Por eso la llama sagrada está encendida y abrimos ahora mismo un nuevo conversatorio y en este caso con un invitado especial. Así que abrimos cámaras, Ronnie, que hace un trabajo enorme para presentar a nuestro conocido ya Darío Martos, licenciado en Trabajo Social, militante de Encuentro Ciudadano, y al gran Adrián Bellón. Él es abogado con una larga trayectoria en la administración pública y también militante de Encuentro Ciudadano, si me permitís presentarte así, Adrián, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, me considero parte del espacio. Dale, bien cerca del micro, ahí de la boca, así bien. Se te puede escuchar bien. Bueno, bienvenidos, gracias por estar. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación, gracias. Che. Bueno. Decía que temas de conversación no van a faltar porque son muchos los temas que quedan en la agenda, y cuando estemos terminando este conversatorio van a ver que nos faltó tiempo. Primero saludarte, Darío, quiero que nos saludes y bueno, que nos digas qué te parece la presencia de Adrián Bellone, porque vamos a empezar a sacarle el jugo. Bueno, en principio, gracias nuevamente, ¿no es cierto?, por este conversatorio. La importancia de tener a Adrián es la importancia de tener primero un compañero militante y que tiene experiencia de gestión, de experiencia de militancia territorial y la mirada de un abogado, ¿no es cierto? Esto es fundamental para enriquecer este conversatorio. Bien. Che, me va a hacer poner colorado. Pará que presentación. Pero recién estamos empezando, Adrián. Escúchame, cada vez se habla menos de la década ganada. Algunos dicen, inclusive, pero vamos por nuevas canciones, ¿no? Está bien, sí, no está mal ir por nuevas canciones, pero hay clásicos, hay temas que son vos vas a hacer un recital y te piden la que conocemos todos. Bueno, la década ganada es una de las que conocemos todos. Y la vamos a seguir cantando por más canciones nuevas que hayan. La década ganada, ¿cómo se traduce en la provincia, en la Tierra Colorada? ¿Qué fue la década ganada en Misiones? ¿Cuánto se hizo? Y esto te lo pregunto a propósito de haber sido parte, vos, Adrián, de el Ministerio de Planificación Federal, ¿no es cierto?, durante la década ganada. No nos cabría el tiempo para contar todo lo que se hizo en la década ganada aquí en la provincia. ¿Qué podemos repasar de eso? La década ganada en la provincia de Misiones no puede ser sacada de un contexto general que tiene que ver con el proyecto de nación, esta presentación que vos hacías al inicio de esta conversación, y que tiene que ver con esto, cuando el ministerio se llamaba de Planificación Federal, porque había un concepto, una concepción, una convicción de que la realización era del conjunto de la población nacional. Había un proyecto de nación que tenía que ver con un crecimiento de todas las provincias. En ese contexto, bueno, por supuesto que Misiones tuvo su rol y tuvo participación en un pedazo de esa torta, en un montón de obras de infraestructura que se tradujeron en escuelas, en caminos, en puentes, en rutas, en hospitales. Bueno, el impacto mayor obviamente se dio en Posada con el plan de terminación de Yacyretá, que implicó una inversión de $3.000 millones solamente en Posada.
que tuvo que ver, bueno, con lo que se ve hoy, que es la costanera, toda esa zona, el acceso sur, la construcción de los 4 barrios que pertenecen a Yacyretá, conocida como obras complementarias, ¿no? Sí, se llamó obras complementarias porque no respondían a la obra principal de la represa que está en Ituzaingó. Por eso son complementarias, pero en definitiva que tienen que ver con la terminación de todo el esquema de la cola del embalse que llega hasta San Ignacio más o menos. Entonces toda esa obra de tratamiento costero, de generación de la ribera, implicaron un impacto positivo en la provincia en inversión en infraestructura, tal es así que le cambió radicalmente la fisonomía a la ciudad de Posada. La ciudad de Posada era una ciudad que vivía a espaldas del río, y a partir de la reconfiguración urbanística que le dio la terminación del plan de terminación de Yacyretá, se convirtió en una ciudad que hoy tiene su cara directamente hacia la costanera. Así que vos fijate hasta qué punto la política pública o la planificación de una política pública modifica la vida cotidiana de los ciudadanos. Y la no política pública y la no intervención del Estado y la no planificación tiene a su vez la contrapartida del impacto negativo, que es la falta de la gente de cierta infraestructura, de cierta política que condiciona la vida diariamente. Eso la gente a veces no lo percibe porque el impacto de la falta de infraestructura no es inmediato. Es decir, vos te das cuenta que te falta una ruta o que te falta un camino cuando vos en el interior de la provincia querés sacar la producción y no podés salir porque se te caen los camiones de la cuneta. Adrián, hoy en día hay por supuesto operadores que debe haber operadores en términos de buscar fondos para la provincia, que están corriendo de aquí para allá haciendo lo imposible hoy para conseguir fondos para poder terminar una terminal, para poder hacer una rotonda, para poder hacer algunos metros más de vivienda aquí en la provincia, y escasean los recursos mucho. Sin embargo, en aquellos años, hay que contarle a los misioneros porque es parte de la historia, no había que mandar 2, 3 perros operadores desesperados para buscar fondos. Llegaban a manos llenas a la provincia. Era planificar en serio, era ejecutar en serio. Los metros de tendido eléctrico en la provincia han crecido, la inversión en caminos, lo que es el ingreso de la ciudad de Posadas es una maravilla. Todo eso con fondos nacionales, con un Estado presente, ¿no? Esas cosas desaparecen y nadie lo cuenta. Cuando vino el macrismo, todo eso desapareció. Itaimbé, Guazú, se frenó, quedó una construcción fantasma de lo que se estaba haciendo, y volvió después con el gobierno y ahora volvió a frenarse. Pero esa no gestión, esa falta de gestión es característica de este tipo de gobiernos neoliberales que entienden a la política como una concepción de pocos, mientras que los gobiernos como el nuestro, que son gobiernos nacionales y populares, piensan a la política como una cuestión inclusiva y que tienen al individuo y a la persona como centro de la política. El pensamiento y la formulación de la política pública tiene que ver con la mirada de eso mismo, es decir, de la persona, del individuo, de la familia, de la comunidad. Cuando vos tenés y planificás tu gobierno y tu política pensando en la persona, en la familia, en la comunidad, obviamente lo primero que se te va a ocurrir es que la gente necesita casa, que la gente necesita un camino, que la gente necesita iluminación, que la gente necesita un hospital, una escuela. Cuando tu mirada está puesta solamente en la cuestión netamente económica y financiera, y bueno, vos pensás en el dólar blue, en el contado con liquidación, circunstancias que no tienen que ver con la economía real.
La gente no vive de la diferencia entre el dólar MEP y el contado con liquidación. La gente vive de lo que todos los meses cobra con su trabajo, o lo que el productor saca de la chacra, o de lo que el comerciante vende en su comercio. Esa es la economía real y a la que el peronismo tiene en cuenta al momento de gestionar. La década ganada tiene que ver con eso, con tener una concepción de la vida pública, de la persona, de la comunidad, de la familia, de las ciudades, para generar la felicidad de la gente. No piensa en la diferencia financiera que puede haber en la compra y venta de una moneda. Darío, ¿cuál es tu mirada sobre la década ganada en la provincia? Sí, justamente lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos que entender en qué contexto se da esto, ¿no es cierto? En el 2003 tenemos un país totalmente endeudado, tenemos todo el aparato productivo estaba totalmente apagado y la gente con unos niveles de pobreza altísima pagando el costo de ese ajuste que se había hecho. Y ahí asume Néstor Kirchner, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Néstor? Él lo que empieza a ver, me imagino, ¿no es cierto?, es que en la historia o en nuestra memoria tenemos situaciones donde se pudo revertir eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Primero, plantear que en esas condiciones no se podía sacar más crédito y ni siquiera pagar la deuda. Había que esperar para poder pagar, había que crecer, para poder crecer había que movilizar todo el aparato productivo, y con esta idea de que nosotros no vemos individuos, nosotros vemos construcciones colectivas a partir de las familias, y el eje es el trabajo, partiendo de que para nosotros gobernar es generar trabajo, ¿no es cierto? En la medida que la gente tiene trabajo, en la medida de que se reactiva todo el aparato productivo, ahí se empieza a ordenar la sociedad. Cuando se hace, vemos cómo cuando se habla de un ministerio de planificación es porque no es una medida aislada, es realmente un plan. O sea, cuando nos dicen planero, sería referirse a eso, esa idea de tener un plan de desarrollo, un plan vinculado al crecimiento a través de la ciencia, de la tecnología. Hacía falta más energía, porque si uno quiere aumentar, ¿no es cierto?, la capacidad productiva, hace falta más energía. Para eso hacía falta terminar esa ciretá. O sea, ahí es como, y para eso hace falta obras complementarias, y eso genera empleo. Haber recibido, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, tenía más pobres que votos, ¿sí? Acordémonos con qué cantidad. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace en su medida es hablarle a los trabajadores. O sea, a partir de generar empleo, 1,5 millones teníamos de jefe de hogar que se había recibido, 1,5 millones de plan jefa y jefe. Seguramente eran mucho más los desocupados. Había que generar empleo urgente. Y se logró. También eso significó de que había que decidir en ese momento, ¿qué hacemos? No pagamos la deuda, crecemos y después y se pudo crecer, reactivar todo el aparato productivo, invertir más en educación, se pudo invertir más en ciencia. Por otro lado, también se pudo pagar finalmente la deuda externa, ¿no es cierto? Que ahora, cuando nos encontramos en la situación actual, es mucho más fácil para nosotros porque tenemos antecedentes de situaciones similares que pudimos salir, ¿sí? Solamente que por ahí hace falta que vengan esto, así como vino Menem, así ahora viene Macri, después viene Milei, para recordarnos de ese proyecto, ¿sí? Porque por ahí, como decíamos, la gente se olvida cómo surgió esto. Y a veces hace falta que vengan estos gobiernos para recordarle la importancia del trabajo, que el docente se reconozca como un asalariado estatal, porque muchas veces no se reconoce como asalariado. O sea, esta idea de el eje, el trabajador, generar empleo, ahí se ordena la familia y pensando en el desarrollo del país. Creo que en ese sentido el desafío que tenemos ahora es, más allá de decir, ¿no es cierto?, resistir, es proponer. Y proponer, ¿no es cierto?, tenemos las herramientas como para hacerlo. Sí, en ese sentido creo que es fundamental la memoria, porque no es el pasado, forma parte de nuestro presente. Cuando nosotros vamos y lo vemos, o el que se pueda comprar la casa, el que tiene casa en Itambé Miní, en Itambé Iguazú, el que pudo cambiar el auto, no es parte del pasado, forma parte de su presente, y está en la memoria, por suerte. Sí, vos fijate, Darío, que esto es lo que vos decías de la cantidad de planes.
en el 2003, cuando asume Néstor, había casi alrededor de 1.700, 1.800.000 planes, que eran jefe y jefa de hogar, esos planes que todavía habían venido de la época de Duhalde. Cuando se va Cristina en el 2015, esa cantidad de planes eran de 250.000, es decir, que se había reducido a menos de un cuarto o un 20% de la cantidad, que tuvo que ver con este proceso de proceso de producción, de generar trabajo y de incorporar a la gente a la vida del trabajo. Obviamente con toda la problemática que tiene que ver con la cuestión de la informalidad, digamos, que eso lleva su tiempo poder terminarlo, pero vos fijate que se incorporó toda esa cantidad de gente que estaba desocupada a la vida económica activa, más toda la gente que obviamente que durante todo ese tiempo se fue incorporando porque a medida que iba cumpliendo años. A partir de ahí y en el gobierno de Macri volvió a aumentar exponencialmente la cantidad de planes. No fue el gobierno nacional y popular la que generó la mayor cantidad de planes, sino en la era de Macri, donde cambió la concepción. Otra vez se perdió la cultura del trabajo, que tanto habla la gente, digamos, el tema de la cultura del trabajo. Es en ese periodo en donde volvió a generarse la mayor cantidad de planes. Lamentablemente el condicionamiento generado por el autoendeudamiento que generó el gobierno de Macri no permitió durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández volver a reducir considerablemente esa cantidad de planes. Pero no hay otra salida para que esa gente y esos compañeros vuelvan a tener trabajo que generar las condiciones de productividad necesaria. La persona que hoy tiene un plan o que necesita de la ayuda del Estado para poder sobrevivir en estos tiempos tan difíciles, no va a conseguir trabajo si no se generan las condiciones de producción. Es decir, si el comerciante no vende más, si el productor no cobra más por su producción, si no hay más industria, no hay forma, es decir, no hay soluciones mágicas. No es que a la gente hoy hay que sacarla por la mañana, no sé qué hacer, a la calle. Solamente con una concepción de desarrollo nacional se puede incorporar a toda esa gente nuevamente al trabajo. Y no es otro espacio político que no sea el peronismo el que ha pensado y el que ha generado políticas públicas en ese sentido. Ya se ha visto durante el gobierno de Menem, de la Rúa y otra vez en el de Macri, como consecuencia de la política económica que arranca con el golpe de Estado del 76, que esas políticas no dan ese resultado. O sea, no hay forma, no se puede demostrar, como le gusta decir a nuestro presidente, empíricamente, que la aplicación de esa política pública de exclusión generen en algún momento una suba del empleo o de la producción. No hay forma de explicarlo. Entonces, eso también hay que reiterarlo a los compañeros, porque sí, por ahí la falta de expertise en alguna política o en la corporación política ha generado que hoy tengamos a este personaje de Milei como presidente. Pero también tiene que ver con que nosotros podamos comunicar o por lo menos hacerle recordar a nuestro compañero que siempre que hubo instancias históricas de reivindicación del trabajo, del trabajador y de la familia, tuvieron que ver con periodos en el que el peronismo fue gobierno. Compañeros, estamos haciendo el conversatorio con Adrián Bellone, él es abogado. Estamos con Darío Martos, licenciado en Trabajo Social. Estamos con Fundamento Criollo, no sé qué edición de el conversatorio, pero lo cierto es que nos está gustando cada vez más. Y bueno, Ronnie haciendo un trabajo fenomenal en lo técnico, que nos está permitiendo llevar adelante esto de manera perfecta. Bueno, vamos a meter un poquito de picante a la mañana. Dejale así, está buenísimo estos 3 cuadros, porque voy a poner un poquito de picante a la mañana. A la pucha. ¿Un poquito de salsa? Un poquito de salsa, picante y salsa en la mañana. ¿Qué es la vocación de poder cuando hablamos del peronismo, cuando hablamos del kirchnerismo? Se suele decir que el peronismo tiene vocación de poder, que también tiene vocación frentista. De hecho, bueno, por lo menos desde nuestro espacio, Encuentro Ciudadano, hemos participado ya
de algunos frentes. ¿Cómo está esa avidez, ¿no?, por seguir buscando, ¿sí?, estar en lugares de poder, como buenos peronistas que somos, como buenos kirchneristas, quienes dentro del espacio nos queremos reconocer como kirchneristas? Yo entiendo que sí, que la gran mayoría sí. Identificarnos, ¿no? Y también situar frente a los oyentes y frente a los milloneros qué es Encuentro Ciudadano, que finalmente tendrá, como ya ha ocurrido, en algún momento algún tipo de acuerdo con un frente, ¿no? Y quiero sumar también al análisis la figura de Cristina Brites en la provincia, que está liderando este espacio Encuentro Ciudadano. Digo, picantearla porque en política yo ya he dicho hasta el cansancio que parece que veo la jugada y en la última cuadra me perdí. La jugada va por otro lado. Y yo veía que seguía para... No, era para el costado. Entonces yo ya no sé qué decir, yo ya no digo nada. Cuando uno habla de vocación de poder, dice, bueno, Encuentro Ciudadano encuentra los lugares como para poder referenciarse en el pueblo, pero necesita acuerdos. Yo digo no, pero para allá no van a ir nunca Encuentro Ciudadano. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué es la vocación de poder? ¿Qué es Encuentro Ciudadano? ¿Cómo la ven a Cristina Brites? Son muchas preguntas juntas. Sí. El peronismo como movimiento desde su nacimiento, allá por el 45, 46, siempre fue un movimiento frentista. O sea, históricamente lo es y no hay por qué renegar de esa historia, al contrario, tiene que ver con la acumulación de diferentes ideas y diferentes extracciones. Perón decía que peronistas son todos, algunos no se han dado cuenta. Permíteme, podemos interrumpirnos, por favor, porque si no parece que somos alumnos muy educaditos. Interrumpámonos, por favor. Bueno, ahora sí. Lo que quería decir es que, digamos, siempre el peronismo ha sido frentista, es decir, el peronismo es un movimiento que engloba un montón de percepciones, de corrientes y de líneas políticas. Después tiene al Partido Justicialista, que es la herramienta política electoral que tiene el peronismo para ir a las elecciones. Pero cuando no hay elecciones, el movimiento peronista, que es mucho más amplio que el Partido Justicialista, siempre se convirtió en frente al momento de ir a elecciones. Así que no es una novedad que eso suceda, al contrario, siempre se ha nutrido el peronismo de diferentes visiones y eso es lo que lo ha enriquecido. Por ahí algunos decían que existe un peronismo de derecha, un peronismo de izquierda, pero porque nunca supieron y nunca quisieron comprender el peronismo. Siempre dice que es muy difícil comprender al peronismo, pero porque tiene que ver con que de acuerdo a los tiempos y a los momentos históricos ha ido modificando el accionar en cada uno de los aspectos, pero nosotros siempre nos hacemos cargo de lo nuestro, así como nos hacemos cargo de la época del menemismo, que llegó al poder a partir de nuestro espacio, que es el espacio peronista. Nosotros siempre reconocemos a los nuestros como parte, y bueno, algunos han sido gobiernos buenos y algunos han sido gobiernos malos. Lo que no quita que la vocación de poder tenga que ver con una cuestión espuria. Es básicamente es una característica intrínseca de quien ejerce la política o de quien milita la vocación de poder, porque uno quiere llegar a una instancia de representatividad o de gobierno para poder aplicar aquellas ideas por las cuales ha militado en gestiones concretas y en la política pública. Esa es la vocación de poder, no está mal. Lo que pasa es que ahora muchos denostan eso, o por lo menos lo critican, porque pareciera como que uno llega a una instancia de gobierno por casualidad. Ay, no me di cuenta, me votaron, pero yo no quiero. Es un poco el discurso de la antipolítica para despegarse y que la gente lo visualice como algo outsider. Viste que ahora está de moda el outsider, digamos, de la política, que es el que está bien y que viene con un paracaídas y llega a una instancia sin saber muy bien para qué llegó, y así se va sin saber para qué llegó. Y digamos, como nunca supo para qué estaba ahí, solamente tenía un discurso de antipolítica, tampoco le hizo bien ni a la política ni a la gente, porque como nunca supo qué hacía ahí, solamente criticaba
acaba la política, nunca va a generar instancias que beneficien a la masa o al colectivo. Esa es la verdadera... el verdadero mal que le hacen los outsiders a la política, porque nunca entienden cuál es el sentido de por qué participan. Cuando uno habla de ideología... Bueno, de verdad, outsiders son muchos, los podemos tener adentro inclusive, ¿o no? No, esos son infiltrados en todo caso. Bueno, por eso, entonces... Porque el outsider es aquel que desde otro lugar, desde otro espacio, que puede ser, no sé, te podría decir, del periodismo... ¿Un paracaidista es un outsider? Sí, una persona que no milita, que no es parte de un esquema político, que no participa en la política, sin embargo, por alguna participación en la comunidad... que pudo haber sido buena desde su origen, es decir, porque a lo mejor es un buen profesional en lo que hace, pero no todos aquellos que en su profesión les va bien, después en la función pública pueden aplicar lo suyo en la política. Porque tiene que ver con una concepción y un criterio de que todo lo que uno hace en política es para el otro. El profesional por ahí es bueno para sí mismo, es decir, porque ejerce su profesión de manera diligente o muy bien, pero lo ejerce para él. Ahora, cuando uno se sienta en un cargo público, lo que está haciendo es para los otros, no lo está haciendo para uno. Bien, Darío, Sí. ¿cómo la ves? Bueno, viste, estamos como sin interrumpirlo, sin querer interrumpirlo, Adrián. A ver, son varios temas. Y te digo, a veces se quiere de que para que sea más picante o para que sea más entretenida la charla, tiene que haber interrupciones y no necesariamente, ¿sí? Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a charlar y tener diferencia y volver interesante y hasta ser picante, pero respetando los tiempos de cada uno. Con respecto a lo que decíamos de la vocación de poder. ¿Qué es poder? Poder es cuando alguien impone la voluntad en una relación, ¿sí? Eso es tener poder. Poder imponer una voluntad en una relación. Ahora bien, nosotros queremos eso. Nosotros tenemos una posición ideológica, tenemos una manera de ver el país, una manera de ver la familia, una manera de ver el mundo, que lo que queremos es tener el poder para poder implementar eso, ¿sí? Para eso nunca lo hicimos, el campo nacional y popular, y menos el peronismo, nunca lo hizo por la fuerza, siempre fue por consensos, siempre fue por, primero consenso y armando un frente de propuesta, y después sometiéndolo a la sociedad, ¿sí? Después se presentaron otros. Nosotros sabemos y estamos convencidos de que tenemos que modificar de acuerdo a los tiempos algunas ideas, pero en nuestros valores, nuestros principios siguen siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en diferentes momentos tenemos que agarrar y someter a la sociedad y escuchar, y seguramente que tenemos que revisar algunas cosas, pero nuestro modelo nos está mostrando de que tiene plena vigencia, ¿sí? Y siempre lo hacemos por consensos. ¿Qué significa eso? Que en estos momentos tenemos que dialogar, tenemos que charlar, pero somos lo más democrático que hay. Nunca el peronismo llegó al gobierno si no es por un gobierno democrático, ¿sí? Siempre, aunque digan que somos autoritarios, no es así. Nosotros siempre llegamos y nunca ocupamos la fuerza para sostenernos, nunca, ¿sí? Nunca como tuvieron que hacer otros. Nosotros nunca. Fue por consenso en el momento que no pudimos, que la sociedad no aceptó esos acuerdos. Bueno, fuimos a elecciones, perdimos, revisamos, volvemos, pero sobre todo... Eso que estás mencionando, Darío, está claro, ¿no? Eso sí, a nivel nacional. Quiero aclarar otra cosa. Te quiero traer más para la provincia. Sí, pero quiero aclarar otra cosa, y que podemos engancharlo con la provincia. Es, cuando uno llega a ciertos consensos, ¿sí? Tiene la sociedad te da la representación, ¿no es cierto?, para que lo pueda hacer en diferentes espacios. Uno tiene que ser de alguna manera responsable de cumplir con los compromisos asumidos. O sea, uno no puede decir, mira, me votaron para esto, hemos llegado a estos acuerdos, me votan y ahora hago otra cosa, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en claro. Por ejemplo, gran parte de los padecimientos que tenemos en este momento es por haber acordado con el Fondo Monetario, ¿sí? Se hizo en el Congreso,
En la provincia, la diputada Cristina Brites no estuvo de acuerdo, ¿sí? Sabíamos que aceptar esas condiciones, no es que no, es más, algunos dicen no hay que reconocer la deuda, otros decimos, bueno, podemos revisarla, pero hay que reconocer, pero hay que reconocer también que en estos términos no podemos pagar. Si no, vamos a revisar, vamos a ver, dennos tiempos, en otros términos, no se puede aceptar porque eso nos va a condicionar, y es más, seguramente íbamos a perder, como perdimos las elecciones, la gente está sometida, ¿no es cierto?, a estos padecimientos que está teniendo y que seguramente van a continuar por un tiempo, pero sabiendo de que en el momento que se votaba ese acuerdo por cámara, por las cámaras, el acuerdo con el fondo, se estaba violando la voluntad popular, ¿sí? Ahora nosotros tenemos la posibilidad en el año que viene de revertir esa relación de fuerza, de parar eso, ¿sí? De decir, bueno, mira, pero para eso necesitamos que los legisladores, por ejemplo en la provincia, que los que votamos un proyecto político determinado, cuando vayan allá, respeten esos acuerdos, ¿sí? Porque eso rompe también el vínculo, los consensos que se tiene entre los que componemos los diferentes frentes y la sociedad, ¿sí? Eso nos hace muy poco creíble, de acuerdo al momento. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando decimos queremos ese gobierno, nos interesa el poder porque no nos interesa solamente entender lo que pasa, queremos transformar esto. Si queremos transformar necesitamos poder, y para eso lo necesitamos con la gente. ¿Con qué gente? Sí, con los que piensan igual que nosotros, pero también pensando que tenemos que responder a la expectativa de toda la sociedad, ¿sí? Compañeros, ¿y cómo nos organizamos? Se me hace que quizás para gente que tiene aparatos o fuerzas políticas que tienen aparatos, como puede ser el oficialismo en la provincia, no importa si empieza a acercar la fecha de una elección, tienen aparatos, tienen recursos y no necesitan el despliegue territorial que necesita una fuerza, por ejemplo, de las características de Encuentro Ciudadano, que no cuenta con ese aparataje y necesita movilizar, necesita otro tipo de trabajo. ¿Cómo ven que cómo se debe calentar motores en una fuerza política como Encuentro Ciudadano? Sí, permiso, Darío. Antes de hablar de esto, yo quería un poco retomar lo que decía Darío. Sí. Y para reforzar esa idea, porque hoy, por ejemplo, el oficialismo de la provincia ha generado esta doctrina que es gobernabilidad con gobernabilidad se paga, y entienden que habiendo ganado Milei en la provincia de Misiones, bueno, hay que acatar la voluntad popular en ese sentido y darle lo que ellos llaman herramientas para que pueda gobernar. Vos fijate hasta qué punto es equivocada esa concepción, que los 5 diputados que pertenecen al oficialismo provincial no se han opuesto al DNU 70, que desreguló la cuestión de la yerba. Esta mañana salió publicada en el boletín oficial con la confirmación de la desregulación del sistema yerbatero, que perjudica enormemente a todos los productores de la provincia. Y eso se hizo solamente a los fines de convalidar una probable colaboración de fondos para la provincia para hacer 2 cordón cuneta. Como consecuencia de eso, hoy tenemos la principal economía de la provincia, que es la yerba, gravemente afectada por esta política del gobierno de Milei. Entonces, cuando nosotros, o mejor dicho, cuando la política decide tomar un camino, no tiene que hacerlo pensando en la cuestión interna de la sostenibilidad de un esquema político, sino en para qué nos confiaron como decía Darío, para qué nos confió el voto la gente. Es decir, cuando los legisladores nuestros fueron elegidos con el 36% de los votos, porque no hay que olvidarse que mientras que Milei ganó con el 60%, los legisladores provinciales fueron elegidos con el 40% de los votos, que es mucha diferencia, fueron elegidos como oposición, no como oficialismo. Y la consecuencia de un obrar después repercute negativamente en la provincia. Entonces no es tan sencillo esto como que decir hay que reconocer el voto popular, porque hay que también respetar las elecciones de la gente cuando nos eligió como oposición. Ahora, volviendo a lo que vos decías, yo entiendo que cuando la gente
no tiene soluciones o no se le han dado soluciones a los problemas reales que tiene todos los días, lo que hablaba en un principio de la conversación, cuando la economía real no se soluciona, cuando los problemas reales de la gente no se soluciona, por más estructura, por más fuerza que vos tengas, vas a perder. Entonces sí, obviamente uno tiene que estar ordenado como espacio político, tiene que fortalecer a los compañeros en el interior, tiene que darle las herramientas para que puedan militar, tiene que apoyarlo y en el convencimiento, no solo con recursos, porque la militancia no es tener recursos o un puesto o un plan o lo que sea. La militancia es la persistencia y la constancia en generar ideas para mejorarle la calidad de vida a la gente todos los días. Entonces, apoyar a los compañeros del interior, tratar de ordenarlo, capacitarlo políticamente para que generen líneas de trabajo y de gestión en cada uno de los lugares, que comprendan la realidad de los lugares donde milita cada uno, porque no es lo mismo la militancia en un barrio de Posada que la militancia, no sé, en Colonia Aurora o en Puerto Libertad o en Fracrán o en donde sea. Hay que entender la realidad de cada uno de esos pueblos, acompañarlo a nuestro compañero para que eso suceda, y después si la realidad dice que la gente no está decepcionada o no está convencida de un proyecto político, obviamente va a perder, como han perdido o como hemos perdido en instancias en donde el espacio político creía que era invencible. Todo es ganable, nada está perdido, ni la tenencia de los recursos del Estado garantiza la continuidad de un esquema político si no se escucha a la gente. A mediados del siglo XX se produce la provincialización de Misiones. Por lo tanto, uno podría suponer que... Mi suegro fue convencional constituyente. No me digas, sí. No me digas. Bueno, uno podría suponer que hay una suerte... Fue la primera constitución de Perón. Sí, la primera constitución de peronista. O sea, en el que se dio en un gobierno peronista. Bien, bien. Y uno podría suponer que el pueblo misionero es agradecido y en algún punto y en el fondo es bien peronista. Pero eso es una mirada que puede tener su correlato en los hechos, en la realidad, en la historia, o no. ¿Cuál es el ADN que tiene la provincia para ustedes? Media complicada la pregunta porque es opinión, materia opinable. ¿Viste qué pasa? Después también puede tener ADN radical, no lo sé, pregunto. Sí, con respecto a eso de los ADNs, ¿sí? Tenemos que pensar, no sé si el misionero es peronista, pero que el peronismo, ¿sí? Representa el interés de los misioneros. Un poco eso. Yo creo que es eso el tema. A ver, un ejemplo. Cuando el oficialismo provincial, lo escuché al vicegobernador dando notas, decía, nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo el interés de los misioneros, ¿sí? De los misioneros. Pero entonces uno cuando dice, pero espera, le están tocando a los jubilados, le sacaron el 30% del poder adquisitivo, ¿y eso no son misioneros? Y cuando en la actividad forestal se ve afectada ahora, esos trabajadores de la actividad forestal no son misioneros. Y los que están vinculados a la hierba no son misioneros. Y los docentes que pierden poder adquisitivo no son misioneros. Los usuarios de transporte. A ver, el comerciante posadeño y el de toda la provincia que está siendo despedido no son. Entonces, ¿dónde está la defensa? O si no, la otra es, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refieren cuando dicen los misioneros? ¿Sí? O es un sector. Y volviendo a esto de un sector, el objetivo o el interés de un sector solo se ve como el interés de todos. Entonces ahora se está defendiendo al de todos. Pero lo que está pasando es que gran parte de la sociedad misionera se está dando cuenta de que no se está defendiendo el interés de los misioneros, ¿sí? A veces lleva cierto tiempo poder reconocerlo. Pero lo cierto es que el peronismo o el peronista representa no el interés del peronista, representa el interés de todos los misioneros, ¿sí? Eso es clave, porque algunos se reconocen el interés de su propio sector como que es el interés de todos, ¿sí? Cuando no, a veces en los hechos no es así. En cambio, nosotros lo que decimos es, el interés nuestro para ese gobierno no es para obtener los objetivos del peronista, no, los objetivos que nos planteamos de una sociedad,
¿sí? Que nosotros vemos como que está integrada por diferentes sectores y que el crecimiento de un sector en detrimento de otro se ve afectado a un montón de gente. Nosotros pensamos de manera integral el desarrollo de la provincia, pero sabiendo que hay que poner el eje en la producción, en el trabajo, pero eso va a depender en gran parte o en su totalidad de un gobierno nacional. ¿Sí? No se puede desarrollar una provincia en un país que no se desarrolla. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, cuando escuchamos al presidente de la nación diciendo en tantos años nos vamos a parecer a Irlanda, o en otros lugares dice en tantos años nos vamos a parecer a Alemania, en otros lugares va y dice en tantos años vamos a ser Corea del Sur, ¿sí? Cuando vemos esos países, son países que invirtieron en ciencia y tecnología, por ejemplo, en educación, en ciencia y tecnología. No es que nos vamos a parecer a Israel, también dice. Son países que no es que se piensan su desarrollo a partir de la extracción de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, cuando por otro lado vemos que en educación no se achica el presupuesto, se cierra el ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces uno se da cuenta que esas contradicciones están permanentes. Entonces cuando vemos en diferentes sectores, analizamos, aparecen las contradicciones. Cuando vemos en la provincia, cuando se empieza a analizar, ¿sí?, cada una de las políticas, vemos las contradicciones políticas que se le presentan. De decir una cosa y que por otro lado se hace otra cosa. Por eso también está esto de falta de encontrar espacios como esta radio donde se pueda pensar diferente. Chicos, se me empieza a ir el tiempo, se empieza a escurrir. Quiero, la verdad que me encantan los conversatorios, lo coincidimos con Ronnie. Es una posibilidad de poder hablar de manera absolutamente cristalina de lo que es Encuentro Ciudadano y hecho por militantes de Encuentro Ciudadano, de cara a la sociedad, bien, de manera pública. Si nos quieren venir a escuchar el oficialismo, lo puede hacer, puede escuchar, estamos hablando, estamos diciendo lo que proyectamos ahora, para hablarle a los misioneros, no a los renovadores que seguramente están allí porque nos escuchan, porque nos siguen, saben perfectamente que estamos trabajando acá. A los misioneros, ¿qué es Encuentro Ciudadano y cuál es la vocación de poder que tiene Encuentro Ciudadano? Nuestra conducción es Cristina Brites. Cuando hablamos de vocación de poder, para ir cerrando, hay un hermoso análisis y debate, si quieren. ¿Qué buscamos? Porque necesitas el apoyo del pueblo, que te ponga en el Consejo Deliberante, que te ponga en la Intendencia, que te ponga en otra intendencia, empezar a diputar, que te ponga como diputado provincial, que de repente no sea la hegemonía de diputados todos renovadores, que de repente no sea la hegemonía de intendentes todos renovadores en la provincia. ¿Eso es Encuentro Ciudadano? ¿Quiere realmente Encuentro Ciudadano disputar algún día la intendencia de Posadas? ¿Quiere algún día empezar a disputar realmente intendencias en la provincia? ¿Quiere Encuentro Ciudadano algún día llegar al gobierno de la provincia? No digo tiempos ni plazos, porque todo es materia de construcción. Digo, ¿esa es la vocación de Encuentro Ciudadano de cara a los misioneros? Y si uno no tuviera esa vocación, no tendría que estar acá. Bueno, pero es importante decirlo. En mi casa. Claro, es importante decirlo. Sí, obviamente que es importante decirlo, pero tiene que ver con que nosotros tenemos que llevar adelante acciones políticas que el misionero las entienda como el reflejo de la necesidad que tiene del cambio que está queriendo. Si nosotros no podemos reflejar esa necesidad de cambio que el misionero hoy está necesitando en Posada, en Fracrán, en Puerto Libertad, en El Dorado, en Puerto Iguazú, no vamos a hacer gobierno. Es decir, tenemos que generar acciones políticas que tiendan a buscar las soluciones que hoy el misionero no está encontrando en la representación política que hoy tiene el oficialismo. Y existe ahí algo en el medio, lo que está diciendo es el convencimiento como fuerza política de que podemos entendernos con el pueblo, que podemos recepcionar ese reclamo y poder convertirlo en propuesta, ¿no? Efectivamente, es la única forma de que, como decía vos, te pongan, donde sea, en el Consejo, en la Intendencia, en la Gobernación, en la Diputación Nacional, en la Provincial, donde sea. ¿Para qué te pongan? O sea, porque el voto popular es el que te hace acceder a esos lugares, vos tenés que representar
o poder representar, o que el electorado entienda que vos sos representante de su necesidad o del derecho o de la representatividad popular que ellos están necesitando. En muchos casos ese milagro ocurre en muchas fuerzas políticas. No es un milagro. No, quiero decir en términos figurativos, pero después hacen cualquier cosa cuando llegan. Bueno, no, digamos, nosotros de alguna manera, quienes estamos acá, hemos sido fieles representantes de aquello que en algún momento dijimos que íbamos a representar. Nunca traicionamos aquello que por lo que llegamos a un espacio de gestión o un espacio de representatividad. Y ese es nuestro capital, nuestro mayor capital, que es haber sido fieles y consecuentes con las convicciones por las que llegamos a algún lugar determinado y por las que hoy estamos participando en un espacio político. Fundamental esto que estás marcando, porque sí es un mensaje que llega de lleno a los misioneros, porque tenemos hoy experiencias como el caso del oficialismo, que fue y pidió los votos en 2023 y dijo, miren señor, nosotros vamos a jugar junto con Unión por la Patria, y ahora están haciendo exactamente lo contrario, y lo mismo hicieron durante el macrismo. Entonces sí están dejando una puerta abierta el oficialismo de representación. No hay representación, no hay identificación entre lo que pidieron y en lo que no están cumpliendo. Queda la puerta abierta, y ahí es donde Encuentro Ciudadano sí puede decir a través de la figura de Cristina Brites que siempre que fue a pedirle el voto a los misioneros en el Parlamento y en los ámbitos donde el pueblo le permitió ser representado, ha cumplido. Darío, ¿cómo lo estás viendo esto? Bueno, es tal cual lo plantean ustedes. El poder se disputa en todos los espacios, ¿sí? No es solamente para un cargo de concejal, es para concejal, para una cooperativa, para el sindicato, para ser el gobernador. O sea, nosotros tenemos que disputar en todos los espacios. Cada uno tiene su bastón de mariscal, pero también tiene su propia trinchera, ¿sí? En ese sentido es saber de que se forma parte de un espacio colectivo, que cada uno la pelea en su lugar, ¿sí? Pero saber que es un espacio colectivo, sabiendo también de que estamos siendo observados, ¿sí? Eso también es importante. Tenemos que, esto que planteamos como idea, tenemos que ponerla a consideración permanente con cada uno de estos sectores. Mi planteo siempre viene y lo nombro como el peronista, ok, pero esto tiene que ser mucho más amplio. O sea, hay gente que no se reconoce como peronista, pero pensamos en los principios, en las ideas, en los valores, hasta en la doctrina es la misma. Entonces no hace falta que diga que es peronista, ¿sí? Es simplemente que sepamos de que tenemos un proyecto de provincia en común y que esta provincia tiene que insertarse dentro de un país que nos contenga a todos, para saber de que podemos disputar más allá de cada uno cómo se identifica ideológicamente, porque algunos no militan política. Si esta idea de militancia como compromiso, algunos lo hacen, algunos militan en el sindicato, otros en la cooperativa, otros, o sea, en la comisión vecinal. Cada uno tiene su trinchera. Lo que hay que ver es de que tenemos que generar un espacio amplio que los contenga a todos, y sabiendo que tenemos que cumplir con los compromisos que asumimos. Para cerrar, ¿cómo se han sentido? Bien, cómodo. Cómodo Y sobre todo hablando con compañeros, digamos, revalidar las coincidencias ideológica que tenemos siempre es bueno, y participar de un espacio que te permite la militancia y la discusión de ideas, porque si no, digamos, el pensamiento único en donde alguien dice qué es lo que hay que hacer y el resto acata sin ninguna objeción, y eso a la larga se agota en sí mismo porque no hay discusión de idea. Lo que hoy es una cosa, dentro de un mes seguramente va a ser otra, y si siempre tenemos el mismo pensamiento y la misma forma de actuar y que no se discute, y obviamente eso de alguna forma se agota en sí mismo. Claro. Así que contento de participar hoy. Bien. Darío. Gracias, porque no hay muchos espacios donde se vea esto, ¿sí? De la posibilidad de discutir ideas. Yo creo que es fundamental, tiene que haber mucho más, y nosotros lo que tenemos que hacer es en esta línea continuar. Sí, y sobre todo decirle a los oyentes que no es que hay mucho, no es que tenemos un programa acá de temas que vamos a tocar y que cuidamos, viste, las formas. No, acá puede ocurrir que se arme el debate. No, cada uno se hace cargo, ¿eh? Exacto. Acá sí. Puede ocurrir porque somos peronistas. Recién acaba de decir algo clave, Darío, este es un espacio absolutamente más amplio que el peronismo. Acá las puertas están abiertas de la Casa Patria
para todos los misioneros de bien, pero bien en el sentido de que creen en un proyecto colectivo, no como lo dice Mauricio Macri o Milei, gente de bien, cuando los que a quienes están haciendo mierda son justamente a la gente de bien, a la gente laburante. Bueno, es un espacio abierto para todos y no queremos, a veces uno queriendo hacer algo positivo en una charla así, de repente pueden recibir desde el otro lado que dicen, no, es para peronistas la reunión. No. Es para todos, es para todos, ¿sí? Así que agradecerles profundamente esta oportunidad y ojalá se repita, ¿sí? La semana que viene, si tienen tiempo. Cuando quieras. Temas hay, pero millones para tratar, así que agradecerle también a Ronnie de manera muy especial. Gracias, Ronnie. Que nos permitió salir de manera impecable. Ojalá puedan. Y salimos lindos, ¿viste? Salimos lindos. Ya, esa es otra. Utiliza inteligencia artificial. Gracias, Ronnie. Cuando nos vean en persona van a decir, no, era feo. Está saliendo humo de la computadora esa para sacarnos un poco mejor. Sí, cuando nos vean van a decir, no, sí, era feo de verdad. Pero en la tele salimos bien.